Empezamos. El Ecuador dio luz verde a la vacuna de Pfizer y BioNTech para ser suministrada en el país. Con ello solo se espera la llegada del primer cargamento de dosis para poner en marcha el plan de vacunación que contempla la inmunización de 9 millones de ecuatorianos. ARSA ha aprobado en la noche de ayer para que la vacuna Pfizer BioNTech pueda ser distribuida y administrada en el Ecuador. Con este anuncio, el Ecuador está un paso más cerca de aplicar la vacuna contra el COVID-19. El plan de vacunación, que se ejecutará para inmunizar a un 60% de la población con 18 millones de dosis, está listo. Solo falta que el cargamento de las primeras 50.000 vacunas llegue al país en el transcurso de enero. El plan contempla 3 fases. La fase 0 se desarrollará para inmunizar al personal médico de los hospitales Centinela, también al personal y pacientes de los centros geriátricos. A partir de marzo, con la fase 1, la inmunización se dará en el personal médico restante, Fuerzas Armadas, Policía, sectores estratégicos y vulnerables. La fase 2 y 3 contempla la vacunación a la población de 18 años en adelante, dependiendo del suministro progresivo de dosis que reciba el país. No van a poder vacunarse personas que sufran algún trastorno de coagulación o que están recibiendo anticoagulante, mujeres embarazadas o que piensen embarazarse en los próximos 3 meses, las personas que hayan tenido reacciones alérgicas severas a medicamentos, personas que ya fueron contagiadas con SARS-CoV-2 y que sufrieron la enfermedad de COVID-19. Para desarrollar esta vacunación se capacitará un promedio de 20.000 personas. Las vacunas llegarán vía aérea a los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Habrá 9 centros de distribución zonales y 10.000 puntos de vacunación, 3.000 de la red pública y 7.000 del sector privado. Estamos trabajando con el CNE para compartir información y que esas personas, pues se les va a asignar un QR que mantiene información demográfica. Se va a añadir una segunda base de datos que es una información sobre la historia clínica. Para transportar las vacunas de Pfizer, cuya cadena de frío debe estar a menos 70 grados centígrados, se contará con empaques de hielo seco que podrán almacenar hasta 5.000 dosis por un periodo de 6 meses. Para llegar a las poblaciones rurales se alquilará dispositivos portátiles a la farmacéutica. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Las personas que ya se contagiaron de COVID-19 no recibirán la vacuna contra la enfermedad. Pero, ¿cómo saber si aún tengo anticuerpos? Expertos explican por qué este grupo no será prioritario en el proceso de vacunación, pese a que ya no cuenten con un porcentaje importante de anticuerpos. Veamos. Por un lado, escuchamos al ministro de Salud decir que las personas que ya se contagiaron de COVID-19 no serán vacunadas. Mientras por otro, leemos que los anticuerpos de los ya contagiados podrían durar solo de 4 a 6 meses. Pero ¿qué pasa si tuve COVID en marzo o abril y ya perdí mis anticuerpos? ¿Debo preocuparme por no recibir la vacuna? Este médico especialista en patología nos explica que antes de preocuparnos, debemos entender que si bien varios análisis reflejan que los anticuerpos pueden durar hasta 6 meses, no debemos olvidar a nuestra memoria inmune celular, es decir, que nuestro sistema inmune innato ya sabe cómo actuar frente al virus, pues ya lo conoce. Lo que sí se puede hacer es a estas personas diferirles en la vacunación, no incluirlas dentro de los grupos prioritarios, pero finalmente deberán vacunarse. Empresas han desarrollado pruebas para identificar los anticuerpos anti-espiga o anti-spike, pues estos específicos son los que reaccionan ante el COVID. Las otras pruebas, las que se manejan hasta ahora, son pruebas que miden anticuerpos contra otras porciones del virus y no específicamente el anticuerpo que asegura la neutralización de la actividad del agente en las personas. Según las autoridades del gobierno, al menos el 60% de la población deberá estar inmunizada. Y ante nuestra pregunta, el médico investigador Rodrigo Enríquez nos responde que tomando en cuenta que parte de ese porcentaje lo completan quienes ya padecieron COVID, ciudades como Guayaquil, una de las más afectadas, podrían tener una ventaja. Sin embargo, no hay que confiarse, porque esta epidemia nos va a acompañar por lo menos durante todo el próximo año hasta que podamos controlarla. Otra duda que se presenta en los ciudadanos es el papel de la mascarilla luego de la vacunación. Y los estudios demuestran que desarrollamos anticuerpos recién a los 28 días después de haber iniciado la primera dosis de vacuna. Por lo tanto, durante todo ese periodo de tiempo e incluso después, las personas deben continuar utilizando mascarilla. Ni embarazadas ni niños serán vacunados, pues no fueron incluidos en las pruebas. Dayana Monroy, 24.
La disputa que enfrenta a la función electoral demuestra, según analistas, arbitrariedades, ilegalidades e incumplimientos. Mientras tanto, crece la posibilidad de una destitución después de que Justicia Social ingresara una denuncia contra los consejeros del CNE. Los dimes, diretes y amenazas entre las dos instancias de la función electoral siguen haciendo mella en la ya deteriorada confianza ciudadana en los organismos electorales, según varios analistas. Pésima calidad de los miembros de ambas instituciones y ambos han desacatado, no han hecho caso a la decisión que tomó la Contraloría General del Estado. Es condenable tanto la actitud del Consejo Nacional Electoral, que no ha sido capaz de desarrollar el proceso con normalidad, el Tribunal Contencioso Electoral, que a pretexto de una sentencia que rehabilita la vida jurídica de un movimiento, pretende imponer una supuesta reparación integral. El incumplimiento de las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral por parte del Consejo Nacional Electoral y de la resolución de la Contraloría General del Estado por parte del Tribunal Contencioso Electoral han generado dudas sobre posibles conflictos de interés. Si habría que esperar que la Corte Constitucional resuelva, entonces, ecuatorianos, no habría elecciones. Después del anuncio del CNE de elevar una denuncia por competencias a la Corte Constitucional, este organismo informó que aún no ha ingresado y anunció una resolución independiente, imparcial y en apego a la Constitución. Donde sí llegó una denuncia fue al Tribunal Contencioso Electoral. Justicia Social denuncia por infracción electoral muy grave a los 4 consejeros que votaron contra la sentencia. Y para ello solicitaron multa equivalente a 70 salarios básicos unificados, destitución y suspensión de los derechos políticos por 4 años. Además, según esta notificación del presidente del TCE, la decisión de desacato buscan someterla a conocimiento del Pleno conformado para esta causa a fin de que adopten las decisiones que estimen pertinentes en el ámbito electoral y penal. Los partidos políticos que se opusieron a la remoción de la señora Atamaín en su momento, aquí está la prueba de que esta señora no estaba a la altura de las circunstancias para manejar. Fue en enero de este año cuando la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no pasó el juicio político contra Atamaín. Se abstuvieron de juzgarla la Revolución Ciudadana, el BIN, el Partido Social Cristiano e Independientes. En medio de las disputas, faltan 54 días para las elecciones. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Al gobierno le preocupa la disputa entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. El presidente Moreno pide diálogo y oportuna resolución porque las elecciones deben realizarse en la fecha prevista. Lo dijo durante el diálogo radial de frente con el presidente. Aunque inicialmente dijo que el gobierno no puede pronunciarse sobre temas de otras funciones del Estado, el presidente no resistió la tentación de dar su criterio en torno a la disputa entre el Consejo Nacional y el Tribunal Contencioso Electoral por la candidatura presidencial de Álvaro Noboa. Y lo único que pedimos es que por favor dialoguen, que se ajusten a la Constitución, que se ajusten también a las normas y que también se ajusten un poco al calendario electoral, porque no querría yo ser el presidente. Yo no quería ser presidente de una decisión del Consejo Nacional Electoral o del Contencioso Electoral que difiera a las elecciones, todo lo contrario. De acuerdo a la Constitución, las elecciones deben darse en los días que están marcados. Y criticó además otros temas relacionados con el ámbito electoral y el proceso de inscripción de candidaturas. De irregularidades que se van presentando, el hecho de que partidos en los cuales su dirigente esté en la cárcel o partidos que tienen a los principales dirigentes proscritos y fuera del país, huidos del país por actos de corrupción, pues, y con promesas de que se los indultará y se los permitirá regresar al país para que puedan continuar una vida política de saqueo que la hicieron. Eso sí me preocupa. De otro lado, el presidente justificó la necesidad de recortar el presupuesto general del Estado en un ejercicio de austeridad, dijo, frente a la crisis económica agudizada por la pandemia. Más bien es una reducción del gasto excesivo en cierto tipo de temas, en función también de que nuestros presupuestos debían reducirse por la situación económica por la que atravesaba el país. Estos y otros temas abordó el presidente de la República durante el diálogo radial denominado De Frente con el Presidente, que lo hace semanalmente. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Más noticias. La Contraloría lleva adelante un proceso de control al Instituto de Seguridad Social de la Policía
por la entrega de recursos del Estado y su manejo. Los resultados de estos exámenes se conocerán a finales de febrero de 2021 y no se descarta iniciar a otras instituciones implicadas. Pablo Celi compareció ante los asambleístas de la Comisión de Relaciones Internacionales. Allí mencionó que tras 2 pedidos, uno de la Superintendencia de Bancos y otro del Ministerio de Gobierno, se abrió un proceso de Contraloría al ISPOL. En el ámbito de la entrega de recursos del Estado y el uso del cual estos hayan sido objetos. Dijo que ha solicitado información al ISPOL para avanzar con el proceso que podría terminar el siguiente año. A finales de febrero, inicios, primeras semanas de marzo, ya un proceso concluido en lo que atañe a la competencia de la Contraloría. Como en todo examen de Contraloría, pueden derivarse exámenes posteriores a las instituciones auditadas o a otras. Dejó claro que aún no están haciendo una auditoría a la emisión de bonos del ISPOL. La comisión también recibió al exministro del Interior, quien dijo que en sus 4 meses frente a esta Secretaría del Estado no trató estos temas. Mi intervención fue simplemente la de recibir informe de quién correspondía entregarlo, pero en ningún momento y por ninguna circunstancia tuve conocimiento de acciones o omisiones que pudieron haber causado perjuicios al ISPOL. Jorge Cherres fue recibido por segunda ocasión y dijo que las operaciones efectuadas por el ISPOL no son irregulares. El Estado ecuatoriano, cuando dejó de pagar su deuda, asambleístas, causó un daño terrible a inversionistas internacionales. Cherres entregará documentos a esta comisión que con estas comparecencias cerró su trabajo en este 2020 y el presidente de esta mesa legislativa dijo que la primera semana de enero continuarán con este proceso de fiscalización. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Solo 16 de los 69 aspirantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia que llegaron a rendir la prueba escrita pasarían a la siguiente fase del concurso. La escasa lista pone en aprietos al Consejo de la Judicatura, que poco a poco se queda sin postulantes para el resto del proceso. El concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia se queda casi sin postulantes, aun cuando falta la tercera fase. A la prueba escrita el pasado sábado llegaron apenas 69 de los 100 que estaban en el proceso. Pero vistos los resultados de la prueba escrita, solo 16 estarían habilitados para seguir en el concurso, pues el resto no tienen el puntaje mínimo requerido. Y eso pone en apuros al proceso. Y es que al final del concurso, el Consejo de la Judicatura debería seleccionar a 16 jueces y en medio camino solo hay 16 opciones. El reglamento dice claramente que los postulantes que sumadas la fase de méritos y la prueba teórica no obtengan el puntaje mínimo de 40 puntos, no continuarán en el proceso de selección. Tampoco hay suficientes aspirantes por especialización. Para el área penal quedan 6. Felipe Córdoba Ochoa, Luis Antonio Rivera Velasco, Walter Macías Fernández, Mercedes Caicedo Aldaz, Byron Guillén Zambrano e Iván León Rodríguez. De los postulantes con más de 40 puntos para la sala civil, solo hay 5. Ana Intriago Ceballos, Olger Canseco Guerrero, Rita Bravo Quijano, Gustavo Almeida Bermeo y Edwin Argotti Reyes. Para la sala laboral hay solo 3 para escoger: Alejandro Arteaga García, Emma Tapia Rivera y Wilson Ortega Caicedo. En el área tributaria y administrativa, 1 de cada sala: Gilda Morales Ordóñez y Milton Velázquez Díaz. El vacío en la mitad de este concurso es evidente y preocupante. Una recalificación de la prueba escrita podría, aunque no debería, variar estos números de forma determinante, pues se hace a través del sistema. Un error en esas notas significaría un error en el sistema, y eso sería una mancha más. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El Consejo de Participación Ciudadana consultará a la Corte Constitucional sobre el procedimiento para reemplazar a un vocal del Consejo de la Judicatura que renunció en noviembre pasado, mientras el Ejecutivo interpuso una acción de protección para que el organismo escoja un nombre de la terna propuesta. Este miércoles, de forma virtual, el Consejo de Participación Ciudadana se instaló en sesión extraordinaria. Ahí sus integrantes se pronunciaron sobre la resolución propuesta por la titular de ese organismo, Sofía Almeida, con la que se apuntaba a llenar la silla vacía del Consejo de la Judicatura, no con la terna presentada por el Ejecutivo, sino con la suplente del vocal Fausto Murillo.
quien fue propuesto en su momento por la Asamblea Nacional. Recordemos que en junio de 2019, Patricia Schettini, propuesta por la función ejecutiva para integrar el organismo, renunció y su suplente Jorge Moreno asumió el cargo hasta noviembre pasado, cuando también presentó su renuncia. Desde entonces la silla ha permanecido vacía y el camino que propone la Judicatura y el Ejecutivo es que se escoja un nombre de la nueva terna enviada. Pero los miembros del Consejo de Participación Ciudadana resolvieron que al no haber claridad sobre la ruta a seguir, se debe elevar una consulta a la Corte Constitucional. La moción tuvo el voto a favor de los 7 integrantes del Pleno del organismo. Que nosotros hagamos esta consulta y pues bueno, para que tengamos todos la claridad de cómo proceder. Pero el Ejecutivo dice que en este tema no hay por dónde perderse, por lo que el presidente de la República, Lenín Moreno, interpuso una medida cautelar que fue recibida este miércoles en la Unidad Judicial Civil con sede en Iñaquito, en la capital. Con este recurso le piden a la justicia que cualquier resolución del Consejo de Participación Ciudadana que vaya en contra de la potestad del presidente sea suspendida y que si el organismo tiene alguna duda sobre cuál es el camino a seguir, se consulte a la Procuraduría General del Estado. La terna propuesta está integrada por Javier Alberto Muñoz Intriago, Narda Solanda Goyes Quelal y Fausto Andrés Segovia Salcedo. Únicamente de entre esos nombres, insiste el Ejecutivo, debe salir quien ocupe el puesto que hoy en la Judicatura permanece vacío. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Daniel Salcedo, su novia Yoselyn Mieles y el piloto Franklin Lara fueron sentenciados a 4 años de prisión y el pago de $4.000 cada uno por el delito de fraude procesal. Salcedo, quien permanece recluido en la cárcel 4 de Quito, debe enfrentar otros 3 procesos. Tras una larga audiencia que por quinta ocasión se reinstalaba y justo 3 días antes que termine la prisión preventiva en su contra, Daniel Salcedo tiene su primera sentencia. La noche de este martes, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas, conformado por los jueces José Cañizares, Mónica Abad y Dora Vargas, condenó a 4 años de prisión a Daniel Salcedo por el delito de fraude procesal en su intento de fuga hacia Perú. Junto a Salcedo y también como autor del delito fue sentenciado Franklin Lara, el piloto de la avioneta, quien luego del accidente en Tumbes desapareció asegurando que estaba herido. Después huyó, pero fue capturado por la policía y actualmente está en prisión. Yoselyn Mieles, pareja sentimental de Salcedo y que además se encontraba con él durante el intento de fuga, fue sentenciada como coautora. El tribunal dispuso también que Salcedo, Mieles y Lara paguen cada uno $4.000 como multa. Aunque el delito de fraude procesal establece penas de 1 a 3 años de prisión, en este caso hay agravantes. El empresario y político Alfredo Adum Ciadé, por ser dueño de la avioneta, también está involucrado, pero su juicio quedó suspendido temporalmente hasta que se emita un peritaje médico por enfermedad. Salcedo permanece en la cárcel 4 de Quito y tiene otras investigaciones en curso. Los casos por peculado, lavado de activos y delincuencia organizada podrían significar para Salcedo una pena acumulada de 39 años de prisión. Esto sí es sancionado con la pena máxima en cada caso. El 11 de enero se reinstalará la audiencia preparatoria de juicio contra Daniel Salcedo y 8 procesados más por peculado en la compra de fundas para cadáveres con presunto sobreprecio. Joana Ramos, 24 horas. El ex juez de Pichincha, Henry Cáliz Ramos, fue llamado a juicio en el proceso que enfrenta por enriquecimiento ilícito. Por pedido de la Fiscalía, el juez de la Corte Nacional, Wilman Terán, dispuso además la prohibición de salida del país, la prohibición de enajenar bienes por más de $362.000 y la retención de sus cuentas. Cáliz, investigado desde 2018 por el desmedido crecimiento de su patrimonio, deberá presentarse también una vez a la semana a la Corte Nacional de Justicia y tendrá que portar grillete, pues no se dictó la prisión preventiva en su contra. Por este mismo caso que fue denunciado en este noticiero, el ex juez fue ya sancionado por el Consejo de la Judicatura. Un nuevo episodio de violencia se registró en la cárcel de La Tacunga, donde 5 reos fueron asesinados en medio de un enfrentamiento. Con este nuevo hecho de sangre, ya son 12 los privados de libertad asesinados durante las últimas 2 semanas en diferentes cárceles del país. Llegaban ambulancias, vehículos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Este martes por la noche se registró un nuevo episodio de violencia en la cárcel de La Tacunga, en Cotopaxi. Esta vez en un pabellón de mínima seguridad. En el exterior del centro penitenciario, incertidumbre y desesperación. Nosotros estábamos en la visita
y cuando no escuchamos ruido, no escuchamos nada y algunos PPL se orillaron a la puerta. Dijeron, mataron a alguien en el pabellón. Según versiones oficiales, se trataría nuevamente de un ajuste de cuentas entre bandas delictivas. Pugna de poderes y tráfico de drogas. Se decomisó un arma, una tipo 9 milímetros, la que fue utilizado también parte de muerte a estos 5 PPLs. En medio de la reyerta, un agente de seguridad penitenciaria resultó herido. Este nuevo hecho de sangre ocurre 9 días después de que en la cárcel de Esmeraldas, 6 reos murieron en medio de otro enfrentamiento entre organizaciones delictivas. Y casi una semana después del asesinato de un privado de libertad en la cárcel El Rodeo de Manabí. Mostrando así que, al parecer, la violencia vuelve a tomarse las cárceles del país, donde 2 estados de excepción solo han logrado contenerla momentáneamente. Carlos Acoto, 24 horas. La unidad número 4 de la cooperativa Suay fue asaltada anoche en la vía Pasaje Cuenca. El colectivo cumplía la ruta Huaquillas-Cuenca cuando fue sorprendido por 5 delincuentes. Son los pasajeros del bus número 4 de la cooperativa Suay, que fue asaltado la noche de este martes en la vía Cuenca Pasaje a la altura de Sarayunga. Yo estaba dormido, solamente me di cuenta cuando al suelo y llegaron a mí, me sacaron $420, que es lo único que tenía. Menos mal que mi mochila estaba abajo de la bodega. El bus interprovincial cumplía la ruta Huaquillas-Cuenca, turno de las 19 horas. Fueron 5 los malhechores fuertemente armados, los que sorprendieron a los ocupantes del colectivo. Fue todos los documentos de mis sobrinos, de mis hermanas, o sea, los teléfonos, o sea, todo tipo de documentación se lo llevaron. Y no tanto eso, mi señor, lo que es la vida de ellos, porque entraban con escopeta. ¿Qué hubiese pasado si agarraban y mataban a alguno de ellos? ¿Con quién no íbamos nosotros? Directamente con la cooperativa. Los pasajeros culpan al chofer del bus por realizar una parada no permitida. No puede ser que esté parando donde quiera para coger pasajeros. ¿Y eso? ¿Por parar ocurrió eso? Por parar, señor. Se pararon y se subieron los otros. Había un cómplice ahí que venía y ese justamente paró y los demás se subieron. La policía llegó a la terminal de Cuenca, pero muy poco pudo hacer, más que receptar el descontento de los usuarios. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Más noticias, amigos. En Manta y Puerto Viejo, los cantones de la provincia de Manabí, que en las festividades de diciembre registraban la llegada de mayor número de turistas, se mantienen las restricciones, especialmente en los horarios de acceso a las playas, donde toda la actividad antes de caer la tarde se acaba. El reloj marca las 2 de la tarde con 55 minutos y Diego se encarga de que en la playa el murciélago de Manta no quede nadie. Cada personal de guardavidas con su silbato, ya las personas salen del mar. Y es que si bien los índices de contagio y letalidad del coronavirus en Manabí desde noviembre han disminuido considerablemente, las restricciones para los sectores de mayor afluencia turística de la provincia se mantienen. En las 8 playas de Manta incluso las medidas son bastante rígidas. En esta parte, el área de la arena, hay que permanecer con mascarilla. Y para ingresar al mar hay horarios de entrada y también de salida. La utilización de las playas hasta las 3 de la tarde y cuando salen pueden ser atendidos hasta las 5 de la tarde. Se refiere a la atención en los locales comerciales, cabañas y restaurantes aledaños, en los que pese a la extensión del horario, casi no llegan clientes. Usted lo ve, la playa está vacía. Este mes está muy duro. Por eso la Cámara de Turismo ha enviado al COE cantonal algunos de los pedidos, la ampliación del horario, el acceso a las playas hasta por lo menos las 5 de la tarde, que se permita vender bebidas alcohólicas como acompañamiento de comidas, algo que en Manta sigue totalmente prohibido. Y que el comercio pueda extenderse hasta las 11 de la noche, hora en que incluso acá ya empieza la restricción vehicular. Para estas fechas nosotros normalmente ya teníamos varias reservas en curso, tanto para la fiesta de Nochebuena como la de fiesta de 31 de diciembre. En Puerto Viejo, en cambio, como un respaldo a la actividad comercial y turística que se reactiva en vísperas de Navidad y Año Nuevo. A inicios de mes las medidas se flexibilizaron. Por ejemplo, restaurantes ahora van a atender hasta las 12 de la noche. Se aumenta el aforo en los centros de eventos dependiendo de la capacidad. Antes era hasta 25 personas y no más. En la playa de Crucita el acceso permitido es hasta las 17 horas y hay un punto de control que se encarga de regular el aforo, que aumentó. Pasó del 15 al 25%. Luisa María Heredia, 24 horas.